En esta clase vamos a dedicarla a estudiar o explicar cómo implementar una ontología, cómo realizar el proceso de implementación de una ontología utilizando el software que se ha desarrollado en la Universidad de Stanford, que es el denominado Protégé. En la página del campus virtual de la asignatura dispone de un enlace para descargarlo. Bien. También disponen de este documento que es un ejemplo de lo que podría ser el proceso de realización de una ontología. Si vemos el documento, vemos que en una primera parte lo que está definiendo es el dominio del problema. Concretamente, en este caso, estamos en un problema donde lo que se intenta es implementar una ontología para recoger el conocimiento relativo a la impartición de un estudio universitario, concretamente de grado. En este tipo de estudios pues intervienen una serie de actores, como pueden ser los profesores, los estudiantes, el personal de administración, responsables del laboratorio. Luego también existe otra serie de elementos como son las asignaturas, los propios laboratorios, las aulas. Digamos, todo eso sería lo que compone el dominio que sería objeto de esta ontología. Sin embargo, habíamos comentado que uno de los aspectos importantes a la hora de implementar una ontología es definir el ámbito, es decir, hasta dónde queremos llegar con esta ontología. Lógicamente, si quisiéramos implementarla completa, tendríamos que tener en cuenta todos estos autores que acabamos de comentar. Sin embargo, debido a que es un ejemplo para ver el uso de Protégé, lo que vamos a centrar el ámbito sería concretamente a lo que son las asignaturas y los profesores. Bien, si suponemos que se ha tenido una entrevista o una consulta con el responsable de los estudios, pues se ha obtenido la siguiente información, el siguiente conocimiento, que viene recogido en estos puntos. Primero, la docencia la imparten dos tipos de profesores. Por un lado tendríamos los profesores titulares y por otro los profesores ayudantes. Luego también sabemos que los profesores están adscritos o se deben adscribir a un departamento. Hay una limitación por el número de asignaturas que puede impartir un profesor, que está fijado en 3. Luego también otra limitación en cuanto a los profesores ayudantes, y es que solo pueden impartir docencia en asignaturas que tengan prácticas, no pueden impartir docencia en asignaturas que sean únicamente teóricas. Luego, a la hora de los estudios que se imparten, son los estudios de grado, están divididos en 4 cursos y cada curso pues consta de un número diferente de asignaturas. Como habíamos comentado, estas asignaturas pueden ser o bien teóricas o teórico-prácticas. Y cada asignatura tendría como identificación, aparte del nombre, un código. Luego también hay otra característica, y es que las asignaturas pues deben tener al menos 5 o más estudiantes matriculados. Bien, esto digamos sería un poco el conocimiento que se ha extraído de esa entrevista. Luego estaría la finalidad para la cual se quiere utilizar o para la cual se quiere implementar esta ontología. En ese sentido, pues, estos responsables indican que están interesados o quisieran saber, una vez que se asigna la docencia a cada profesor, pues ver qué profesores corresponden a cada curso, es decir, profesores de primero, segundo, tercero y cuarto. Y para ser profesor de un curso, pues hay que impartir, lógicamente, alguna asignatura de ese curso. También creen que es importante detectar si hay asignaturas que están impartidas por muchos profesores. En este caso, pues, de alguna manera, encontrar aquellas asignaturas que tengan más de, o que están impartidas por más de 3 profesores. Bien. Luego, un poco que para probar la ontología se dispone de una serie de información, como pueden ser asignaturas de un grado en informática. Han cogido un subconjunto, cada una tiene su código, su curso, el carácter que tiene esa asignatura, el número de estudiantes, y también, por otro lado, tendríamos la información relativa a los profesores, de lo que sería el nombre, la categoría y demás. Bien, bueno, una vez
tenemos claro cuál va a ser el dominio y el ámbito, pues el siguiente paso sería pasar a la implementación. Para poder ejecutar Protege, lo que tenemos que hacer es, una vez descargado el archivo comprimido, pues lo descomprimiríamos en una carpeta y accedemos a la misma. Para ejecutarlo sería utilizar el script run.bat. Bien, una vez se abre el software, tendríamos esta apariencia o esta pantalla. Tenemos una serie de pestañas. La primera es la que hace referencia a los datos generales de la ontología. Así, aquí lo que tendríamos sería el identificador de recursos para los distintos recursos que van a formar parte de la ontología. En este caso, pues como va a ser una ontología relacionada con grados, vamos a ponerle digamos, lo que sería la base o el prefijo de nuestros identificadores para los recursos, sería esta que está aquí. Bien. Luego tenemos aquí abajo una serie, 3 pestañas, que la primera hace referencia a las ontologías que se importan. Cuando explicamos OWL, habíamos visto que de la cabecera del archivo de la ontología, esta es la única que realmente influye en el funcionamiento de la ontología, ya que el resto son básicamente información para los usuarios de la misma. A continuación, tendríamos una pestaña que nos da lo que serían los prefijos para poder ser utilizados dentro de la ontología. Si vemos, no se encuentra el prefijo de la ontología y para añadirlo, pues utilizaríamos este botón, nos muestra qué ontología queremos y, como vemos, utiliza siempre como prefijo el último elemento de la URI. Le daríamos a aceptar y se debería haber añadido por aquí, perdón que no lo añadimos, seleccionar y aceptar. Entonces ahora sí vemos que se ha añadido. Luego podemos añadir información a la ontología, que son las típicas anotaciones que se puede poner para cualquier recurso. Podemos poner un comentario aquí. Esta ontología es un ejemplo de clase. Luego tenemos la etiqueta. Perdón, vamos a guardar esta. Luego podemos tener, esta sería la etiqueta. Perdón. Eliminamos esta y esa hubiera sido la etiqueta sería ontología de grados. Esta sería la etiqueta y podemos añadir más información como un comentario, quién ha realizado la ontología y demás. Bien. Bien. La otra pestaña que es quizás la más importante es la que hace referencia a las entidades. En esta pestaña vemos que a su vez existen una serie de pestañas como son las clases, las propiedades de objetos, las propiedades de datos, los individuos que componen la ontología, los tipos de datos que vamos a manejar. Vemos que por defecto se encuentran todos los que aparecen en el esquema XML y luego las distintas propiedades para anotar la ontología. Bien, una vez hemos visto muy someramente, porque ahora a medida que vayamos utilizando el software Protege, vamos viendo cada una de estas pestañas, cómo añadir los distintos elementos que van a formar la ontología. El siguiente paso sería pues identificar en nuestro dominio qué son las clases, cuáles van a ser las propiedades de objetos y cuáles son las propiedades de datos. Y por último, los individuos, que, como habíamos indicado, son los 4 elementos que van a conformar la ontología. Entonces, para obtener lo que serían las clases,
pues leyendo la información que tenemos, vemos que por un lado la docencia la imparten profesores titulares y ayudantes. Vemos que los profesores ya hay una división en dos tipos, profesores titulares y ayudantes. Luego tenemos que los profesores están descritos a un departamento, tendríamos otro elemento más. Luego también tenemos que los profesores no pueden impartir más de 3 asignaturas, tenemos otro elemento como es asignatura. Luego tenemos que los profesores ayudantes no pueden impartir docencia en más de asignaturas prácticas, ya esto no lo tenemos recogido, el tema de las asignaturas de los profesores. Luego aquí aparece el concepto de cursos, concretamente 4 cursos. Luego aparece el concepto de asignatura, que ya habíamos visto anteriormente, cuando habíamos dicho que un profesor no puede impartir más de 3 asignaturas. Luego aquí ya nos dan una división para este dominio de las asignaturas en dos tipos, en dos subclases, como son las asignaturas teóricas o teórico-prácticas. Y luego vemos que cada asignatura tiene un identificador, un código, y en este caso, pues esto sería una restricción. Entonces, habiendo visto todos estos elementos, lo primero que habría que hacer es identificar las clases. Bien, entonces una primera clase podría ser la clase profesores, que está compuesta por profesores titulares y profesores ayudantes. En este caso, la forma de definir la clase ha sido una jerarquía bottom-up, es decir, se ha indicado primeramente las clases más bajas, las especializaciones, y a partir de esa obtendríamos lo que sería la clase general, que sería profesor. Luego tenemos la clase departamento, ya que existe una relación entre un profesor y un departamento, y otras clases que podríamos utilizar sería la clase asignatura, que igual que antes ya viene dividida en dos subclases, por un lado las teóricas y por otro las teórico-prácticas. Y por último tendríamos como posibilidad un código. ¿Qué ocurre? Que código quizás no es una clase, ya que no agrupa a un conjunto de elementos. Por ejemplo, a diferencia de una asignatura teórica, la clase asignaturas teóricas pues engloba muchas asignaturas. Sin embargo, código pues probablemente sea, la mejor forma es un literal, ya que va a tener un código cada uno. Otro elemento que aparece en esta descripción del dominio, que podría ser también una clase, sería la clase estudiantes. Bien, sin embargo, vemos que en el resto del dominio no se hace referencia a esa clase. Por tanto, aunque la introduzcamos en la ontología, veremos que es una clase que realmente, tal y como se ha definido el ámbito, sería una clase que no está relacionada al menos con las otras clases que aparecen en el dominio. Bien, entonces, una vez visto esto, vamos a ver cómo se introducen estas clases en Protégé. Para ello, habría que utilizar la pestaña clases. También habíamos comentado, cuando habíamos hablado del lenguaje OWL, que en el lenguaje OWL existe una superclase que es la OWL Synth. Aquí la tenemos, y cualquier clase va a ser subclase de OWL Synth. Entonces, para añadir las clases, lo que tenemos que ir haciendo es ir añadiendo subclases a la clase general OWL Synth. ¿Cómo se hace esto? Pues marcamos la clase OWL Synth, y ahora hay varias posibilidades para hacerlo. Una de ellas es utilizando este botón, que como vemos aparece el tooltip Add Class. Entonces, si yo pico aquí, lo que me va a pedir es el nombre de la clase, que es subclase de Synth. Entonces podemos poner profesor. Bien, ahora podemos repetir el proceso, es decir, marcamos profesor y añadimos una nueva subclase que sería titular. Y volvemos a marcar profesor y añadimos una nueva subclase que sería ayudante. Bien, entonces de esta manera podríamos ir haciendo toda la jerarquía de clases. Cuando tenemos
clara ya inicialmente la jerarquía de clases, esta quizás no es la forma más cómoda de obtener de introducir las clases en Protégé. La forma más sencilla es mediante la opción Add Subclasses. ¿Por qué? Porque con esta opción vamos a ver que de forma muy cómoda añadimos todas las clases y además ya establecemos la jerarquía. Vamos a ver cómo se haría. Primero que hacemos es borramos las clases que tenemos y esto nos va a servir para introducir cómo borrar una clase, pues sería mediante este botón. Borramos esta clase, siempre nos pide confirmación. Borramos la clase ayudante y borramos la clase profesor. Entonces ahora vamos a introducir la jerarquía de clases utilizando la opción añadir subclases. Cuando la marcamos, vemos que lo que nos sale es un cuadro de texto donde vamos introduciendo todas las clases. Entonces la forma de introducirla es, añadimos la clase, de tal manera que las que se encuentran justificadas a la izquierda serían subclases de All Things, y ahora para introducir subclases, por ejemplo, de profesor, mediante el tabulador insertamos un sangrado. En este caso tendríamos titular y ayudante. Habíamos dicho que las asignaturas, una clase asignatura, que a su vez tenía dos subclases, asignatura teórica y asignatura teórica práctica. Luego había otra clase, creo recordar, que era curso. Y en este caso, curso tendríamos primero, segundo, tercero y cuarto. Nos vamos a la definición de la descripción del dominio y vemos si nos queda alguna clase de las que habíamos considerado. Hemos introducido profesor titular y ayudantes como subclases de profesor. Vemos que no habíamos introducido la clase departamento, es una que nos falta. Hemos introducido las clases teóricas y teórico-prácticas como subclases de asignaturas y habíamos indicado que tenemos los 4 cursos, primero hasta cuarto, como, digamos, subclases de cursos. Entonces solo nos faltaría incluir la clase departamento. Venimos aquí y introducimos la clase departamento. Le damos a continuar y vemos que nos marca por defecto la opción de que nos indica que todas las clases hermanas son clases de junta. ¿Qué significa esto? Pues esto nos va a asegurar que cuando nosotros tengamos un recurso perteneciente a una clase, si asignamos ese recurso a 2 clases, el razonador nos va a indicar o nos va a marcar que hay una inconsistencia. Entonces, por defecto, lo dejamos marcado. Entonces, si ahora picamos aquí, vemos que ya se despliega toda la jerarquía de clases que tiene nuestro dominio. Entonces, por ejemplo, si picamos en departamento, vemos que la clase departamento es disjunta con asignatura, profesor y curso. Es decir, que no podremos hacer un recurso miembro de la clase departamento y a su vez de la clase profesor o alguna de sus subclases y de la clase curso. Lo mismo ocurre para curso, para profesor y para asignatura. Sin embargo, vamos a tener en cuenta un detalle. Vamos a ver cómo curso y asignatura en principio no deberían ser disjuntas. ¿Por qué? Porque van a haber asignaturas que sean teóricas y a la vez vayan a ser asignaturas de primero o asignaturas teórico-prácticas que a la vez vayan a ser de segundo o de cuarto. Por tanto, la clase asignatura y curso no debería ser disjunta. Sin embargo, asignatura y profesor sí, porque un profesor nunca podrá hacer una asignatura o un profesor no va a hacer un departamento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, si vemos aquí donde aparecen las clases
con las cuales son disjuntas asignaturas, vemos que tenemos profesor, curso y departamento. Aquí tenemos tres iconos. El de la X es para eliminar este elemento, y el del círculo lo que nos va a permitir es editarlo. Entonces, si picamos aquí, vemos que lo que nos va a mostrar son todas las clases y nos va a permitir marcar aquellas clases con la cual, en este caso, asignatura va a ser disjunta. Entonces, concretamente, asignatura va a ser disjunta con profesor, mantenemos el control, y con departamento. Le damos a aceptar y vemos que asignatura va a ser disjunta con profesor y va a ser disjunta con departamento. Pero no lo va a hacer con curso. Es decir, asignatura con curso. Bien, ahora hemos visto que al eliminar la restricción de clases disjuntas de asignatura con curso, las de curso se han perdido. Por tanto, ahora tenemos que añadir las clases que son disjuntas de curso. Igual que antes, venimos aquí, añadimos y seleccionamos las que son disjuntas. Excepto con asignatura, sería disjunta con departamento y con profesor. Bien, entonces, haciendo un resumen, hemos definido 4 clases principales: departamento, curso, profesor y asignatura. 3 de ellas, curso, profesor y asignatura, tienen subclases y hemos definido qué clases son disjuntas entre sí. Así tenemos que departamento es disjunta con curso y profesor y con asignatura. Por otro lado, curso solamente es disjunta con profesor y con departamento, profesor lo es con curso, asignatura y departamento, y asignatura solo lo sería con profesor y con departamento. En la metodología que se explicó, habíamos indicado que una vez se habían obtenido de los distintos términos que aparecen en la descripción del dominio aquellos que corresponden a clases, normalmente los términos que quedan son los que se corresponden a propiedades. Entonces, si vamos aquí, vemos que tenemos términos como impartir, como adscrito, vuelve a aparecer impartir asignaturas, vuelve a aparecer el término impartir, luego tenemos identificadas, es decir, otro término, luego tenemos adscripción. Entonces, de esto podemos extraer que en una primera ronda, podríamos decir, podemos obtener o podríamos extraer las siguientes propiedades. Una primera propiedad sería la de impartir, es decir, una propiedad que relaciona a un profesor con una asignatura. Por otro lado, tendríamos otra propiedad que relaciona a un profesor con un departamento. Si seguimos mirando, vemos que tenemos otra propiedad que podría ser la de identificación, de tal manera que relaciona una asignatura con un código. Y por último, de la última frase podríamos extraer otra nueva propiedad que es el número de estudiantes matriculados. Entonces, en esta primera fase hemos identificado 4 propiedades. De esas propiedades hay que diferenciar aquellas que son propiedades de objetos, es decir, que relacionan clases entre sí, y las propiedades de tipo de datos, que son aquellas que relacionan a una clase con un literal. Entonces, de estas 4 propiedades que hemos identificado, tendríamos que la de impartir y adscripción serían 2 propiedades de objeto, ya que, como habíamos dicho antes, relacionan tanto a un profesor con una asignatura como a un profesor con un departamento. Y en ambos casos, tanto profesor, departamento como asignatura, los habíamos en una primera fase detectado o habíamos considerado como clase. Por otro lado, tendríamos la identificación, que ya habíamos discutido anteriormente si código debía ser
una clase o un literal. Y concluimos que tenía que ser un literal. Por tanto, esta propiedad ya no sería una propiedad de objeto, sino sería una propiedad de tipo de datos. Y, lógicamente, la propiedad que relaciona una asignatura con el número de estudiantes matriculados, pues es una clara propiedad de tipo de datos. Después de identificar las propiedades que vamos a tener en nuestro dominio, vamos a pasar a introducirlas en la ontología mediante esta herramienta. Para ello, ahora recordamos que una de las pestañas era la de propiedades de objetos. Y luego teníamos otra propiedad que era otra pestaña que correspondía con la propiedad de datos. Entonces, si picamos en la pestaña de propiedades de objetos, el proceso para introducirlas es muy similar al que teníamos con las clases. Picamos en la propiedad de objetos superclase y mediante este botón añadiríamos nuevas propiedades. En este caso vamos a añadir la propiedad imparte. Bien. Aquí podemos introducir información sobre esta propiedad. Concretamente vamos a empezar por introducir el dominio. En este caso el dominio sería profesor. Para introducir el dominio se nos muestra esta ventana emergente que ya veremos que es muy similar a la que va a aparecer en otras configuraciones de la ontología. Esta ventana emergente puede tener lo que se llama un editor de expresiones de clase, donde aquí pondríamos una expresión, en este caso hemos puesto el nombre de la clase. Otra posibilidad, vamos a borrarla, otra posibilidad es la jerarquía de clases, donde lo que se nos muestra son todas las clases y podemos elegir aquella que va a formar parte del dominio, y luego tenemos lo mismo, restricciones para datos y restricciones para objetos, pero estas dos pestañas las veremos más adelante. Ahora mismo vamos a utilizar una de estas dos. Si conocemos el nombre de la clase, que va a ser el dominio, pues lo ponemos aquí. Y si es una ontología con muchas clases y no recordamos exactamente cómo se llama, pues iríamos a la jerarquía de clases que nos las muestra todas. En este caso vamos a indicar profesor como dominio y como rango vamos a utilizar la asignatura. Bien, es decir, un profesor va a impartir una asignatura. Ahora añadimos otra propiedad que era la de la adscripción. ¿Vale? Entonces, esta propiedad lo que va a relacionar es a un profesor. Vamos a utilizar en este caso la pestaña del editor de clases para mostrar una característica, y es el autocompletado que tiene la herramienta. Si ponemos Pro y damos a Control espaciadora, nos completa. Tendríamos profesor como el dominio y como el rango, en este caso sería de control espacio, nos lo completaría departamento. En el caso que hubiera varias clases que comenzaran por lo mismo, pues nos mostraría todas y podríamos elegir la que correspondiese. Bien, entonces ya tenemos las dos propiedades de objeto que hemos identificado en nuestra ontología. Vamos ahora con las propiedades de datos. Lo mismo que antes, marcamos la superclase para todas las propiedades de datos y añadimos una nueva. Habíamos identificado dos propiedades de tipo de datos. Una era la correspondiente al código de la asignatura. Entonces, tendríamos código. Bien. Y en este caso, el dominio sería una asignatura. Y el rango, en este caso, pues tendríamos un rango que sería un dato entero. Entonces, lo mismo que antes, podemos poner aquí, si conocemos el nombre exacto del tipo de datos que queremos dar,
o bien podemos utilizar el listado de los tipos de datos que ya están incluidos en el esquema XML. En este caso, pues vamos a utilizar un entero. Y ahora nos queda que añadir la otra propiedad que hacía referencia al número de estudiantes que habían matriculado. Entonces podemos poner num matriculados. Y lo mismo que antes, elegimos como dominio asignatura y como rango, pues en este caso pondríamos un entero. Bien, entonces, recapitulando, repasando, hemos definido las clases que hemos identificado en nuestro dominio, hemos introducido las propiedades de objetos que hemos identificado también en nuestro dominio, incluyendo el dominio y el rango para cada una de ellas. Bien, y tenemos por otro lado las propiedades de datos, que en este caso eran solamente dos, también con su dominio y su rango. Bien, en este punto sería conveniente ir grabando guardando la ontología que vamos creando. Para ello, venimos a Save y tenemos distintas, como habíamos comentado, OWL permite serializar, las ontologías en OWL se permiten serializar en distintos formatos. Tenemos el RDF XML, el Turtle, OWL XML, que es uno más simplificado del RDF, JSON, LaTeX, bueno, tenemos alguna de ellas. Vamos a elegir RDF XML. Aceptamos y ahora sería pues guardar la ontología. Entonces pues si nos venimos a clases de Protege primera, pues le pondríamos ontología de grado y la hemos guardado. Bien. Ya habíamos introducido las clases, las propiedades de objetos y las propiedades de datos. Y en la metodología que habíamos comentado indicamos que la última fase sería introducir los individuos, aunque normalmente esto no es siempre necesario. Pero en este caso, como queremos probar la validez de esta ontología y aprender a utilizar Protege, pues vamos a introducir los individuos que tenemos. En el caso de nuestro problema, tenemos por un lado la clase asignatura, que tendría como individuo las 8 asignaturas. Luego, en cuanto a los profesores, tendríamos como individuo 8 profesores y en cuanto al departamento, tendríamos 2 departamentos, el de informática y el de matemáticas. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso para introducir los individuos en la ontología. Para ello utilizaríamos la pestaña Individuals y mediante este botón se irían añadiendo los individuos uno a uno. Entonces vamos a comenzar añadiendo los profesores. Venimos aquí y vemos que los profesores serían Ana, Elena, José. Vamos a ir añadiéndolos. Ana, Elena, José y así sucesivamente hasta completar todos los individuos correspondientes a los profesores. Una vez hemos completado de introducir todos los profesores, los tendríamos aquí. Es importante recordar que cuando se indica un individuo, lo que se está indicando es su identificador de recursos, ya que cuando nos ponemos encima podemos ver cuál es la URI o el IRI correspondiente a ese recurso. Si se quisiera introducir su nombre real o cualquier otro dato, tendríamos que hacer uso de las anotaciones. En ese caso vendríamos aquí y podríamos utilizar cualquiera de las anotaciones. Por ejemplo, si quisiéramos poner el nombre completo de esta profesora, pues podríamos poner aquí su
nombre completo, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues ya aquí ya no nos aparecería la URI, sino nos aparecería la etiqueta o la anotación que se le ha dado a esa profesora en este caso. De todas maneras, por simplificar, vamos a utilizar solamente los URI, ya que vamos a hacer unos URI que son descriptivos. Por tanto, vamos a quitar esta etiqueta para seguir manteniendo la misma nomenclatura para todos los recursos. Venimos aquí y mediante la X eliminaríamos la etiqueta y lo que se nos muestra ahora sería su identificador de recursos. Una vez hemos introducido los profesores, tendríamos que introducir los departamentos, que sería informática y matemáticas, y las asignaturas. Vamos a ello y las vamos introduciendo una a una. Una vez hemos introducido todos los individuos, los podemos comprobar que los tenemos todos aquí. Tendríamos tanto los profesores, las asignaturas y los dos departamentos, sería informática y matemáticas. Hasta ahora lo que hemos hecho con el Protégé y con la ontología que se ha creado no tiene ninguna capacidad de generar nuevo conocimiento. En el fondo, hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente incorporar conocimiento como es correspondiente a las distintas clases, a las relaciones que existen entre clases o entre una clase y un literal, y también hemos indicado una serie de individuos, pero no somos capaces de obtener nuevo conocimiento. Para obtener nuevo conocimiento se necesitaría el uso de un razonador. Para ello nos iríamos en el menú principal a la opción Reasoner y comenzaríamos o lanzaríamos un razonador. El que viene por defecto instalado es Hermit, pero se pueden instalar otros razonadores más. Entonces, cuando lo lanzamos, vemos que la opción que tenemos es bien de pararlo, o cuando hacemos cualquier modificación en la ontología, nos aparecerá la opción de sincronizar el razonador. ¿Qué significa eso? Significa que el razonador vuelve a analizar la ontología para obtener nuevas inferencias o chequear si es consistente. Una de las características que tenía el lenguaje OWL-DL era precisamente que permitía la utilización de razonadores automáticos, a diferencia del OWL-Full, que tenía la mayor capacidad de expresividad, pero por contra no permitía el uso de razonadores automáticos debido a la posibilidad que tiene el propio lenguaje de modificar los axiomas básicos. Bien, entonces ya tenemos el razonador ejecutándose, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es asignar cada una de estas individuos a la clase correspondiente. Vamos a comenzar con los profesores. Si venimos aquí, vamos a la tabla donde aparecen los profesores y empezaríamos por ver qué categoría tiene. Vemos que todos son profesores titulares, a excepción de Ana y Pedro, que son profesores ayudantes. Si nos venimos aquí y queremos asignar a Ana como profesor ayudante, es decir, miembro de la clase profesor ayudante, lo podemos hacer desde la etiqueta o desde la pestaña de individuos, viniendo a la opción tipos y eligiendo a qué clase querríamos asociarlo. En este caso, Ana habíamos dicho que era profesora ayudante. Pues picaríamos aquí y vemos que Ana es profesora ayudante. Si vamos a la opción de Reasoner, vemos que, como había dicho antes, se nos vuelve a marcar la sincronización del razonador. ¿Por qué es esto? Porque la inclusión de este conocimiento puede hacer que se pueda inferir nuevo conocimiento. Si volvemos a darle al sincronizar razonador, vemos que no ha dado ningún error y en principio no ha inferido ningún nuevo conocimiento. Continuaríamos. Tendríamos ahora a Elena, que sería profesora titular. Venimos a Types
elegimos titular y así sucesivamente. Esta es una forma desde la pestaña de individuos. Otra forma de asignar individuos a clases es desde la pestaña clases. En esta pestaña, si picamos en una clase, por ejemplo titular, vemos que aquí abajo tenemos la opción de instancias, de casos de esta clase. Como habíamos introducido únicamente a Elena, como miembro de la clase titular, es la única que nos aparecería. Ahora, si queremos introducir al resto de profesores en la clase titular, quizás desde esta pestaña es mucho más sencillo, ya que vendríamos aquí a instancias y elegiríamos todos los profesores excepto Pedro, que era él, que era ayudante. Entonces tendríamos a José con el control, José, Juan, Marta y María. Le damos a aceptar y vemos que tenemos estos profesores como profesores titulares, y de profesor ayudante solo nos quedaría que introducir a Pedro. Vemos que la clase ayudante tiene dos instancias, que serían Ana y Pedro, mientras que la clase titular tendría el resto a Elena, José, Juan, Marta y María. Por ejemplo, si nos vamos ahora a la pestaña de individuos y picamos, por ejemplo, en José, vemos que efectivamente pertenece a la clase titular. O si picamos en el individuo Pedro, vemos que pertenece a la clase ayudante. Bueno, lo que nos quedaría ahora sería pues asignarle la clase correspondiente a los distintos individuos que aparecen. En este sentido, pues tendríamos que hacer informática y matemática miembros de la clase departamento, y luego tendríamos aquí cálculo, programación, estadística y demás asignaturas. Las tendríamos que hacer miembros, por un lado, de la clase correspondiente al curso correspondiente que le corresponda, cálculo y programación a primero, estadística y programación web a segundo, y así sucesivamente, y también añadirle el carácter de cada una de ellas, si es una asignatura de teoría o teórica o práctica. Una vez hemos realizado la asignación de todos los individuos a sus correspondientes clases, el resultado debería ser algo similar a este. Debería ser este. En el caso de las asignaturas teóricas tendríamos solamente a cálculo y estadística. Venimos aquí a esta tabla y vemos que solamente cálculo y estadística efectivamente son las únicas asignaturas teóricas. Luego la teórica o práctica tendríamos al resto, a las 6 restantes, y luego ya tendríamos los departamentos informática y matemáticas. Tendríamos las asignaturas de primero, cálculo y programación, de segundo, estadística y programación web, y así sucesivamente. Igual que antes, si nos vamos a la pestaña de individuos y picamos en cualquiera de estas asignaturas o departamentos, vemos que cada uno está asignado a su clase correspondiente. Si queremos, ahora podemos volver a sincronizar el razonador después de haber asignado todas estas individuos a su clase correspondiente, y vemos que en principio no tenemos ningún mensaje, por lo cual está todo correcto. Vamos a forzar que el razonador dé un error. Por ejemplo, si habíamos definido que los cursos eran clases disjuntas, vamos a intentar insertar una asignatura en dos cursos distintos a ver si el razonador detecta esa inconsistencia o no. Vamos, por ejemplo, cogemos la primera, cálculo, que pertenece a primero, y vamos a asignarla también a segundo. Venimos a Type y elegimos segundo. Por tanto, cálculo pertenece ahora tanto a la clase primero y a la clase segundo. Si le damos a sincronizar el razonador, vemos que en este caso nos indica que hay una inconsistencia, indica que la ontología es inconsistente. Pero no solo nos indica que es inconsistente, sino que además podemos saber por qué es inconsistente, y de esta manera podemos, resolver dicha inconsistencia. Si le damos al botón explicar, explain, nos muestra aquí cuál es la inconsistencia. Por un lado está indicando que
cálculo pertenece a la clase primero y cálculo pertenece a la clase segundo. Pero por otro lado tenemos que las clases primero, segundo, tercero y cuarto son disjuntas. ¿Qué significa eso? Pues que una instancia no puede pertenecer a dos de esas clases a la vez. Esta forma de representar la explicación es lo que se denomina regular, pero tiene una que es más abreviada, que es la que en el software este se llama como lacónica. Entonces, si picamos aquí, nos mostraría la otra. En este caso ya vemos que es muy simple, pero en otros problemas que nos vayan apareciendo a lo largo de la clase, veremos cómo si hay diferencia a la hora de mostrar la explicación de forma regular o de forma lacónica. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora, pues vemos que se nos marca en rojo porque hay una inconsistencia, pues simplemente como es cálculo, eliminaríamos cálculo como miembro de la clase segundo, volvemos a sincronizar el razonador y vemos que esta vez queda todo marcado en color negro, no hay ninguna marca en rojo, por tanto la ontología en este momento no tiene ningún problema de inconsistencia. Una vez hemos introducido todos los individuos de la ontología, vamos a comenzar a hacer uso de las propiedades, es decir, a relacionar individuos con otros individuos o bien individuos con valores. Vamos a comenzar primeramente con la asignación de códigos a cada asignatura. Para ello, recuerda que habíamos definido una propiedad de datos denominada código que tenía como dominio la asignatura y como el rango un entero. Vamos a comenzar a asignarle los códigos a las distintas asignaturas que tenemos. Comenzaríamos con cálculo, que tiene el código 1001, y para ello vemos que en la ventana, en la vista donde aparecen las propiedades, las afirmaciones sobre propiedades, tenemos dos posibilidades: afirmaciones sobre propiedades de objetos o afirmaciones sobre propiedades de datos. Como en este caso código es una propiedad de datos, tendríamos que hacer uso de esta de aquí. Entonces la forma de hacerlo es, nos aparece esta ventana, aquí tendríamos las distintas propiedades de datos y elegiríamos la que queremos y aquí pondríamos el valor, en este caso 1001. Bien, entonces tenemos que 1001 es el código asociado a cálculo. Podemos volver a ejecutar el razonador a ver si ha habido algún tipo de inconsistencia y vemos que no aparece ninguna inconsistencia. Continuamos asignándole el código al resto de asignaturas siguiendo los que aparecen en esta tabla: programación 1002, estadística 1003 y así sucesivamente. Una vez hemos concluido de asignar el código a todas las asignaturas, en este caso vemos que visión por computador tiene 1008, sistema inteligente 2007, sistema inteligente 1005, aprendizaje automático 1006 y así los hemos introducido todos los códigos que aparecen en esta tabla. Vamos a proceder a ejecutar el razonador. Vemos que el razonador no da ningún error. Vamos a hacer un caso y es que según el conocimiento que tenemos de este dominio indica que cada asignatura viene identificada por un código. Eso significa que en principio no se le podría asignar a una asignatura más de un código. Vamos a intentar asignarle a una asignatura más de un código. Por ejemplo, vamos a coger cálculo de primero y ya tiene el código 1001. Vamos a asignarle un nuevo código. Por ejemplo, el 1009. Le damos a aceptar y vemos que cálculo tiene dos códigos, 1009 y 1001, mientras que estadística, programación web y el resto tienen solamente un código. Bien, vamos a ejecutar el razonador y vemos que no da ningún error, ninguna inconsistencia, cuando, de acuerdo al conocimiento del dominio, esta situación debería haberse remarcada como una inconsistencia en la ontología. ¿Por qué es esto? Es por el hecho de que código no se le ha puesto ninguna característica y en este caso la característica es funcional. Si recuerdan, cuando habíamos explicado las características de las propiedades, una de ellas era la
por característica funcional, que significa que cuando un sujeto no puede estar relacionado con dos objetos diferentes mediante la misma relación. En este caso tendríamos, para el caso de cálculo, que sería el sujeto de la relación, el sujeto sería cálculo, la relación sería código, y vemos que el mismo sujeto está dos veces relacionado dos veces con la propiedad código. Vamos ahora a ejecutar el razonador y vemos que efectivamente ahora sí detecta esa inconsistencia. Le damos a la explicación y vemos que la explicación es que nos dice que código es una propiedad funcional, y sin embargo cálculo tiene una relación con código con el 1009 y otra relación con código con el 1001. ¿Cómo resolveríamos esto? Pues muy fácilmente eliminando uno de los dos códigos. Volvemos a lanzar el razonador, que, como se habrán dado cuenta, se puede hacer desde aquí o mediante control R. Si le damos a control R, vemos que ya no aparece ninguna inconsistencia, con lo cual está bien. Entonces vemos que la ontología que tenemos actualmente diseñada es capaz de detectar situaciones que no verifican este conocimiento que tenemos del dominio. Bien, otra condición que tenemos es que las asignaturas deben tener más de 5 estudiantes matriculados. Si vamos otra vez a la ontología, tendríamos que añadir, en este caso, el número de matriculados por cada asignatura, algo que aún no hemos hecho. Para hacerlo, pues sería exactamente igual que vimos antes con el código. Elegimos la asignatura, venimos a las afirmaciones sobre propiedades de datos, picamos y elegimos la propiedad, en este caso matriculado. Venimos a la tabla y vemos que cálculo tiene 10 estudiantes matriculados. Pues introducimos aquí 10. Le damos a aceptar y vemos que cálculo ya tiene 10 asignados a la propiedad de datos matriculados, 10. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo con el resto de asignaturas para asignarle el número de estudiantes que tiene matriculado cada una de ellas. Una vez hemos asignado el número de estudiantes de cada una de las asignaturas, tendríamos cálculo con 10, estadística con 8, programación web con 5, sistemas inteligentes con 7, programación 10, sistemas inteligentes 2 con 8 y visión por computador con 7. Si pulsamos control R, vemos que se ha ejecutado el razonador y no ha indicado ninguna inconsistencia. Sin embargo, en el conocimiento que tenemos del dominio se indica que las asignaturas deben tener más de 5 estudiantes matriculados, y en nuestro hay un individuo, concretamente programación web, que no verifica esa restricción, es decir, solamente tiene 5, no tiene más de 5, mientras que la ontología no lo ha detectado. Para poder detectar esta situación tenemos que hacer uso de las denominadas facetas. Cuando vimos las propiedades de datos, habíamos visto lo que se denominaban facetas, y es establecer unas condiciones, normalmente de mayor, de tamaño, de menor, o una expresión regular sobre los valores que puede tomar dicha propiedad de datos. En este caso, la faceta es que el valor que se asigna a esa propiedad de datos debe ser mayor estricto que 5. Para ello nos vendríamos a propiedades de datos, la tendríamos aquí, y en el rango es donde se indicaría esta faceta. Vendríamos a editar con el botón del círculo y aquí tenemos, en esta ventana que nos sale siempre, tenemos por un lado los tipos de datos y por otro lado las expresiones que queremos poner. Y es aquí donde se indica. Para ello, entre corchetes ponemos la faceta. En este caso sería mayor que 5, y si quiere podemos poner el tipo de datos. A ver
ver si no falla. No, lo quitamos, mayor que 5, cerramos corchete y le damos a aceptar. Ya él nos lo va a completar. Bien, entonces ahora si venimos nuevamente y ejecutamos el razonador, vemos que efectivamente ahora sí aparece una inconsistencia. Igual que en los casos anteriores, le damos a explicar y nos aparece que programación web tiene la propiedad num matriculado un valor en literal de 5, mientras que num matriculados en su rango, que es de tipo entero, existe la faceta de que tiene que ser un número mayor, un entero, perdón, mayor que 5. Pues simplemente la forma de resolverlo es, venimos aquí, editamos y le ponemos, por ejemplo, 7 estudiantes. Le damos a aceptar, volvemos a ejecutar, control R, el razonador y vemos que ahora mismo ya no da ninguna inconsistencia porque está correctamente, cumple el número de matriculados con la restricción que se había indicado en el dominio.